Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, miércoles de vivo una vez más aquí y hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad que sí, me siento honrado de poder tener la chance de poder charlar con Sandy Peña. Muy ¿Qué, bien. ¿Qué qué tal, tal, Sandy? Jorge? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Súper bien. Bueno, ¿Y vos? bienvenido a este pequeño espacio que estamos, bueno, que comenzamos hace apenas, qué sé yo, esta es la tercera entrevista, pero estoy muy contento porque la verdad que están tomando tan bien esta onda de poder charlar, especialmente de hacer preguntas que la prensa normalmente no hace. Creo que estoy por ponerle un subtítulo a esta entrevista. Sí, Bueno, Santi, no, bienvenido acá, por favor. muchas gracias, Jorge. No, la verdad que yo disfruto muchísimo este espacio. Estoy acá acomodando un poco. Este espacio espectacular. A mí me tocó también en varias oportunidades hacer esta entrevista o Facebook, o Instagram Live. La verdad que llegas a muchísima gente y creo que siempre es súper positivo. Así que es un placer estar en contacto contigo. Bueno, la verdad que sí, mira, yo te cuento que yo estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento de poder charlar contigo, poder tener este mano a mano. Y acá la idea es, bueno, conocerte un poco mejor, hacer esas preguntas quizás a veces un poco raras, ¿verdad? Yo creo que este vivo va a ser también un poco técnico, pero lo que yo quiero es que procuramos ponerlo en lo más simple posible, ¿verdad? Porque la idea es que todo el mundo pueda entender esto. Vamos a hablar mucho de economía. Eh, y bueno, yo le puse el título de la economía en Paraguay, pero solamente es un clickbait nada más. Acá vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos una hora, que es un tiempo, digamos, razonable para poder tocar temas interesantes. Y recibí una vez más un sinfín de preguntas, pero sin fin. O sea, desde todas las redes, preguntarle esto, bueno, está bien. Y obviamente hice un conjunto de cosas que obviamente quería preguntarte y de cosas que otra gente también estuvo preguntando, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito en algo tranquilo nomás, ¿verdad? Porque no todos estuvieron en una precandidatura para ser presidente de la República. Si vos ganabas las internas coloradas, bueno, creo que todos coincidimos que lo más probable es que vos ibas a ganar inclusive más de lo que ganó Marito en las generales. Y ibas a ser el presidente más joven que tuvo el Paraguay en toda su historia. ¿Iba a ser así? Mira, o sea que hubo, imagínate, si te vas a lo que fue el proceso de la independencia, teníamos gobernantes que fueron muy jóvenes, el Mariscal López llegó a ser presidente y era muy joven, así que en realidad, si miramos a lo largo de la historia, grandes referentes políticos llegaron a la primera magistratura, pero en los tiempos modernos, digamos, en el siglo XXI y el proceso democrático iba a ser por lejos la figura más joven en llegar. Y lo que creo que sí iba a ser algo único, iba a ser alguien que llegue a ser presidente de la República después de una trayectoria en el ámbito público, ¿verdad? Porque no era muy común que una persona que venía de la administración pública, de la burocracia pública, llegue. Por lo general eran o empresarios o actores políticos, pero que estaban por fuera de la burocracia pública que lleguen. Así que yo me sentía como el paraguayo más preparado para poder llegar a un cargo tan importante como presidente de la República. Sí, porque definitivamente está más que demostrado, ¿verdad? Que una cosa es de repente a veces también ser un buen empresario o ser una, qué sé yo, una buena persona, ¿verdad? Inclusive una persona honesta, pero administrar un país implica cintura política, conocimiento de cómo funciona la política y cómo hay que manejar, ¿verdad? Porque desde el momento que uno es presidente de la República, ya es presidente de todos los paraguayos, ¿verdad? Aquellos que piensan hacia este lado y los que piensan hacia el otro lado, y uno tiene que tener la capacidad impresionante, ¿verdad? De poder, bueno, cubrir un poquito y tener la cintura suficiente para poder, bueno, hacer el mejor trabajo, porque obviamente ni perfecto va a ser y siempre va a haber gente que no No, le va a gustar lo que hace, ¿verdad? y lo más importante es saber rodearse también de gente buena, con conocimiento de unidad, ¿verdad? Porque no necesariamente se espera que el presidente tenga conocimiento de todos los temas, ¿verdad? Pero sí que pueda identificar el talento, hombres y mujeres que sí tienen ese conocimiento y que obviamente hayan probado honestidad, integridad en el ejercicio de su rol, tanto público como privado. Así que
yo siempre hago esta aclaración porque yo soy un apasionado de política pública, o sea, yo me formé en política pública en el exterior cuando hice mi maestría, pero obviamente no soy un experto en todos los temas, ¿verdad? Hay muchos temas que de la administración pública que conozco y hay otros que desconozco y trato siempre de apoyarme en el conocimiento y la experiencia de gente que conoce más que uno. Así mismo. Y vos, si hubiese sido presidente, yo creo que te habrán preguntado 1000 veces, ¿verdad? Pero ya que estamos en esta onda, ¿vos hubieses seguido, continuado lo que Horacio Cartes estaba haciendo o vos tenías pensado dar ciertos rumbos distintos en tu gobierno? El proceso de desarrollo, Jorge, no es lineal. O sea, nosotros no podemos decir de que lo que se hizo en un periodo de 5 años se puede replicar en los siguientes 5 años, ¿verdad? Pero nosotros sí estábamos convencidos de que se sentaron bases importantes que nos iban a permitir dar grandes saltos en este periodo, ¿verdad? Nosotros veníamos consolidando un modelo de gestión que estaba basado en resultados, ¿verdad? O sea, no es una cuestión si te gusta o no te gusta la persona, es qué resultado alcanza esa persona. Entonces, hubo mucha gente en la administración pública cuando yo fui ministro que los conocí en el cargo y en realidad con muchos tuve buena relación personal, pero en realidad lo que guiaba nuestra gestión no era la relación personal o de amistad o de conocimiento, sino era la gestión, o sea, qué resultados podíamos alcanzar, ¿verdad? Y fuimos construyendo eso y yo estaba convencido que podíamos dar un gran salto en materia de educación, de salud, de infraestructura, manteniendo ese enfoque de resultados. Porque al final del día de eso nomás se trata, ¿verdad? Finalmente la gente elige a una persona con la esperanza de que ese mandatario va a generar resultados positivos para la población. Al final somos todos víctimas o podemos ser resultados de qué es lo que alcanzamos, ¿verdad? En el deporte se utiliza mucho, ¿verdad? Vos puedes ser un técnico muy carismático, pero la pregunta es, ¿haces que tu equipo clasifica? ¿Haces que tu equipo gane? Y si no, lastimosamente, el tiempo es siempre el juez inexorable que te dice que no conseguiste los objetivos. Tanto como haya jugado el partido, sino que hayas ganado nada más el partido, ¿verdad? Que hayas metido más goles que el otro. Y yo creo que ese enfoque de resultados creo que es el enfoque que todos deberíamos tener, porque o si no, creo que en el proceso uno se vuelve populista, ¿verdad? Queriendo encontrar siempre un camino que le dé el gusto a los diferentes grupos. Y al final de cuentas eso nunca puede pasar, ¿verdad? Simplemente lo que tenemos que dar, bueno, al final, al cierre de todo esto, yo pude haber tenido mejores resultados buenos que falencias, ¿verdad? ¿Qué problema? Aunque problemas que van a haber y errores que se van a cometer. Efectivamente, eso iba a ser así, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Y esto en rápido para poder... Estamos en introducción recién, ¿verdad? En rápido y viendo ahora, porque ya hace poco estaba viendo una entrevista que le hicieron cuando Marito recién fue presidente, cuando estábamos todavía todo con el, bueno, tenemos presidente nuevo, vamos a ver cómo pasará, pero ya pasó un tiempo y pasaron ya muchas cosas. ¿Cómo le ves a Marito como presidente? Mira, yo trato de ser muy ecuánime en mis posiciones. Obviamente no puedo negar de que me genera de alguna manera la sensación que si nosotros podíamos continuar íbamos a estar haciendo un mejor trabajo, ¿verdad? Entonces quiero ser también muy honesto en eso. Pero también al mismo tiempo quiero ser honesto en no se decía acá está todo mal. Yo creo que han hecho cosas buenas, yo creo que han tenido muy buenos resultados en algunos ámbitos y en otras creo que han sido víctimas de debilidades desde el mismo nacimiento de ellos como movimiento político. Y esto lo he hablado en varias oportunidades, no es nada nuevo que lo digo, que el movimiento que le lleva a él a la presidencia fue un movimiento que se construye en base al antigobierno, al antioficialismo. O sea, la única bandera es nosotros queremos ir en contra de esta persona y cualquier que represente a ese modelo, nosotros queremos ir en contra. Entonces, hubo una unión de esfuerzos y de individualidades que realmente no tenían algo en común más que simplemente el odio o el rechazo hacia el modelo anterior. Entonces, cuando llegaron, y bueno, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que gobernar, ahora tenemos que administrar cómo distribuimos esto, ¿verdad? Y esto no es solamente una particularidad de esta administración. Algo muy similar le ocurrió al gobierno de Fernando Lugo en el año 2008, ¿verdad? Que fue un conjunto de esfuerzos individuales de partidos grandes, medianos y pequeños que dicen queremos llegar al poder, queremos ganarle a los colorados
pero en realidad no había una agenda programática, no es que se unieron y dijeron nosotros queremos avanzar en A, B y C. Y eso finalmente desencadenó en la caída de su propia debilidad interna, ¿verdad? Porque de hecho, como sabrán, el juicio político fue promovido y con el apoyo prácticamente de todos los partidos que formaban parte del gobierno. O sea, no es que fue algo que se hizo solamente con el Partido Colorado. Entonces, creo que él sufre de esa condición, que es una cuestión de diseño institucional, de diseño político, que le caracterizó al modelo que lo lleva a él al gobierno y que obviamente es el modelo que le lleva a gobernar. Entonces, esto funciona como un archipiélago, pequeñas islas, ¿verdad? Y cada isla funciona como un feudo o una pequeña isla con una república que se rige por sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, cuando la isla principal le dice a la isla más pequeña, mira, tenemos que irnos por allá, y le dice, no, no, yo me rijo por mis propias reglas, o no me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y en la burocracia pública es muy importante la coordinación. Tiene que haber un esfuerzo coordinado. Esto, para ponerlo en términos gráficos, es como una carreta. El país es como una carreta que todos tienen que empujar, ¿verdad? Si de repente tenés uno que está sentado en la carreta y de repente se tranca y hay que mover y no se quiere bajar, es más difícil. Después cuando tenés gente que quiere empujar para atrás, también se hace más difícil. Todos tienen que empujar en la misma dirección. Entonces es fundamental en la burocracia, en la administración pública, esa visión global de que todos tienen que sentirse parte de un plan muy claro y hacia dónde tiene que ir ese objetivo, ¿verdad? Los ejemplos más claros son qué es lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur tenía estos planes quinquenales cada 5 años, iba definiendo la hoja de ruta para seguir avanzando en un proceso de desarrollo. Lo mismo hizo China, ¿verdad? Esto dentro de su estructura política del Partido Comunista, ellos tienen estos planes quinquenales, ¿verdad? Cada 5 años que establece cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son las prioridades para el país, y todos empujan en la misma dirección. No es que a uno, por otro lado, decida hacer otra cosa. Y bueno, me parece que a Marito yo lo veo con me pasa siempre con él, ¿verdad? Hay momentos que digo, Dios mío, no puedo creer que haga esto, y de repente hace algo genial. Yo creo que es la primera vez que pasa con un gobernante que hay cosas de repente geniales que hace. No puedo negar que me gustan, ¿verdad? Cosas que hace él. Y de repente digo cosas que digo, no puede ser. O sea, ¿por qué tanta diferencia? A veces digo, ¿será que hay tanta gente, como decir, metida en el medio? Uno que le dice una cosa, entonces de repente la pega uno y de repente otro la embarra, pero mal, ¿verdad? Normalmente nosotros vimos que en el transcurso de todos los presidentes que tuvimos siempre era como una especie de arriba, ¿verdad? Pero paulatinamente iba bajando hasta, bueno, muchos terminaron siendo odiados, ¿verdad? Y otros un poquitito, pero la mayoría siempre terminaron popularmente muy bajo, ¿verdad? Pero en el caso de Marito estamos haciendo una especie de... Es muy raro lo que pero pasa, Jorge, ojo con este tema. Vos tocaste lo del populismo, ¿verdad? Y este es un virus que merodea en la región y que merodea en nuestro país, del cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque el cargo público en realidad es una carga. El peso que asumen algunos ciudadanos en beneficio de la mayoría. O sea, el cargo público no puede ser utilizado para el reconocimiento personal. El cargo público no puede ser utilizado para el enriquecimiento personal, porque va en contra de los principios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un gobernante que está buscando la adhesión popular y tiende a hacer medidas populistas que pueden generar una satisfacción de corto plazo, pero genera un perjuicio de largo plazo. Por el contrario, está el gobernante que es un estadista, que tiene una visión de Estado, que tiene la capacidad de mirar más allá de la inmediatez, de poder entusiasmar a la sociedad, porque finalmente vivimos en una sociedad democrática, valoramos la democracia a pesar de sus imperfecciones, pero entendemos que en la democracia están las mayores virtudes para generar un desarrollo como una nación, ¿verdad? Entonces el estadista tiene que tener la capacidad no solamente de conocer, sino de entusiasmar a la ciudadanía que crean en esa visión de largo plazo, que nos puede llevar a asumir un costo de corto plazo, asumir un sacrificio. Ese joven que va a la universidad y se sacrifica para tener buenas notas, está haciendo eso porque vislumbra a largo plazo que una buena educación le va a permitir tener un mejor trabajo. Ahora,
Si nosotros le decimos, no vayas a estudiar porque sabes que yo te voy a dar una pensión o te voy a dar un subsidio, ¿qué incentivo le damos a los jóvenes para que se esfuercen y se sacrifiquen, ¿verdad? Entonces, no es solamente tener el conocimiento del funcionamiento del Estado, también es la capacidad de poder transmitir esa visión para que otros acompañen y finalmente eso se plasme en los procesos electorales, ¿verdad? Entonces, yo creo que los gobiernos paraguayos, lastimosamente, han transitado muchas veces en contra de alguien y no a favor de una idea, ¿verdad? O sea, para mí, la experiencia de la interna del 2017 fue espectacular porque yo no necesitaba atacarle a él, yo no necesitaba utilizar descalificativos, yo me concentraba en decir, esto es lo que yo quiero hacer. Este es el Paraguay que yo creo que se puede construir a través de estas medidas y cómo podemos tener un mayor bienestar. Ahora, yo me daba cuenta también que ese era un discurso que todavía no llegaba, pero estoy seguro que en algún momento va a llegar. Nosotros vamos a pasar en algún momento de que el discurso de simplemente la agresión y la descalificación va a perder ante el discurso de la propuesta, de la idea, del contenido, del poder entusiasmar a los paraguayos a que creamos en nosotros mismos y en lo que podemos alcanzar. Yo creo que también eso está muy arraigado en el tema de que, bueno, de que la gente también cree de que el presidente es el mago, ¿verdad? Que con una varita mágica puede hacer que todo el mundo viva una vida satisfactoria, ¿verdad? Y menos todavía en un periodo de 5 años, ¿verdad? Entonces, obviamente las promesas electorales que se hacen, por lo general, digo por lo general, ¿verdad? No se cumplen, ¿verdad? O sea, no se cumplen por muchos motivos. Entonces, como que la gente también, las simples promesas de actos concretos, capaz, digo yo, que pueden ser cosas que, bueno, la gente dice, bueno, está bien, entusiasma más cuando yo empiezo a dominar, cuando digo, no, este es fulano, este es ladrón, este es contrabandista, este es lo que sea, ¿verdad? Entonces como que la gente se va más por eso, en vez de realmente concentrarse en propuestas concretas, ¿verdad? Y sí, hay un poco, hay también que hay que hacer un mea culpa nosotros como ciudadanos, como personas que quizás todavía nos falta un poco saber votar, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocer también que hay también ahí mucha responsabilidad de parte de nosotros, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos ya a preguntas un poco más interesantes, ¿verdad? Santi Peña, vos, independientemente del Partido Colorado, ¿verdad? Del cual formas parte, ¿cómo vos te ubicas políticamente? Y te voy a hacer la pregunta más concreta para que no te me vayas por otro lado, ¿verdad? Derecha, izquierda, ¿verdad? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Entonces, ubícate. Yo estoy colocado en este lugar. Sí, mira, yo creo si vos me pones contra las cuerdas y dices, Santi, decime izquierda, derecha o centro. Y te voy a decir centro, pero ese va a ser el titular. Me siento una persona de centro, pero también me siento una persona tremendamente conservadora en algunos temas, ¿verdad? Por ejemplo, temas como la familia, la vida, o sea, tengo una inclinación fuerte sobre esos temas, ¿verdad? Eso no quiere decir que soy una persona que discrimino o voy a atacar o voy a tomar una posición radical, ¿sí? Simplemente voy a defender mis posiciones y voy a tratar de interactuar y tratar de que mi posición sea escuchada y respetar la de otra, ¿verdad? Bueno. Pero también en términos económicos, en términos económicos, creo en un Estado presente, creo en un Estado que tiene un rol indelegable de cuidar a la población, de defender derechos básicos, ¿verdad? Como el acceso a una educación, como el acceso a una salud, que puede ser visto como una agenda más progresista o de izquierda, pero no necesariamente una posición de izquierda, porque de vuelta, acá tenemos que ver, o sea, cuando hablamos de izquierda, nadie discute si el modelo comunista va a tener éxito. El comunismo no funcionó en ninguna parte del mundo. O sea, entonces... Yo creo que el comunismo no está luego en discusión, porque diríamos que tenemos, y yo quiero dejar el lado cultural, creo que mi pregunta fue muy general, vamos a dejar el lado cultural para el final, porque me parece algo muy importante, pero vamos a dejarlo para el final, y vamos a centrarnos en el eje económico, ¿verdad? Donde tenemos por un lado el extremo del anarcocapitalismo, como el liberalismo en su última expresión, o sea, otro ideal imposible,
y por otro lado tenemos el comunismo como el otro lado, ¿verdad? Como tenés, y, bueno, y en el medio está una especie de centro, ¿verdad? Sí. El comunismo sabemos que es un fracaso por donde lo veas y, Sí. y algo prácticamente imposible luego de hacer ni siquiera es, ¿verdad? Y por otro lado, el anarcocapitalismo que nunca ni siquiera se volvió práctico. Creo que alguien dice que hay una población, no sé dónde, que actúa de esa manera, pero honestamente creo que eso sería imposible, ¿verdad? Por lo menos, no sé, hasta que la tecnología lee muchas cosas, pero mientras tanto no, ¿verdad? Entonces, en ese espectro, y siempre hablo muy claro, nadie es 100% pedigrí, o sea, nadie se puede ubicar en esa posición perfecta del liberalismo, ¿verdad? O nadie, o sea, de alguna manera todos tenemos ciertos grises en el medio, y es ahí donde yo quiero, porque sí me importa, porque esto sí para mí es crucial, ¿verdad? ¿Dónde te ubicas ahí económicamente? Yo me ubico en una posición de centro que cree en la economía del mercado, que cree en la iniciativa privada, que cree en las libertades de las personas, pero que reconoce que el mercado tiene fallas, que aquello que nos decía Milton Friedman, ¿verdad? La mano invisible del mercado, que corrige todo, ha demostrado que ha fracasado. Y necesitamos tener un Estado que se encargue de proveer bienes públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos por excelencia? La educación, la salud, la seguridad. Eso no se puede privatizar, eso no se puede dejar al capital privado. El Estado tiene un rol indelegable y es fundamental que precautelemos eso. Y el Estado tiene un rol de cuidarle al ciudadano, de darle una protección social, de desarrollar una red de protección. Por eso que creo que ningún extremo, ni el capitalismo recalcitrante, ni el socialismo extremo, son recetas. Es tomar lo mejor del modelo capitalista y tomar lo mejor de ese modelo que busca el bienestar de la población y que cuida a aquellos sectores más vulnerables. Bueno, los que creemos, porque yo sí me pongo del lado más liberal, ¿verdad? Diríamos que del lado de la economía austríaca, ¿verdad? De la escuela austríaca, un poquito más de Friedman y todas estas cuestiones. Aunque sí, también reconozco que cierto grado de regulación es importante. Reconozco que sí, ¿verdad? Más todavía, yo trabajé en el sector público durante unos 5 años más o menos, en la Conatel, y estuve como jefe del departamento de telefonía básica y móvil, y tuve que trabajar con las empresas privadas, grandes, Sí. empresas Tigo, personal y todas estas empresas grandes, ¿verdad? Y yo necesitaba hacer marcos legales que hacían que ese mercado se vuelva lo más competitivo posible, ¿verdad? Y sin entrar en detalles, yo considero por lo que estuve que ese trabajo era importante, ¿verdad? O sea, yo no me imagino dejarle a esas empresas absolutamente libres, No, especialmente imposible. a esas empresas, ¿verdad? Jorge, y no podemos pensar en un sistema financiero sin un control por parte del Banco Central, ¿verdad? Yo creo que el bien público que se está precautelando es el funcionamiento de ese mercado, ¿verdad? Entonces, en el campo económico, en el campo financiero, específicamente en las telecomunicaciones, en la seguridad social, ¿verdad? Ese es un tema que yo por lo menos en el tiempo que era ministro impulsé mucho, ¿verdad? Que haya un ente que controle y regule los fondos previsionales, ¿verdad? Hoy no hay nadie que controle eso. Cada caja, sea IPS, la caja fiscal, cuida esos recursos a su mejor entender. Y a diferencia de los bancos, ¿verdad? Los bancos administran plata del público y no pueden hacer lo que quieren los bancos. Los bancos pueden recibir depósitos y pueden prestar siguiendo normas y procedimientos que le establece el Banco Central para asegurarse que cuando esa plata el cliente quiera retirar, esa plata esté ahí disponible, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender la gran responsabilidad. Pero, y esto es un poco también lo que a mí me motiva y obviamente también lo estudié, ¿verdad? La economía del sector público. Su mayor exponente en esta línea académica es Joseph Stiglitz, ¿verdad? Stiglitz es visto como un académico más de izquierda, pero en realidad él lo que estudió son esas fallas del mercado. ¿En qué momento falla el mercado? Y los mercados fallan por diferentes condiciones, ¿verdad? Puede ser una cuestión de escala, de tamaño, de competencia. Puede ser problemas donde
no es eficiente en términos económicos tener varios proveedores. En el caso de telecomunicaciones es un claro ejemplo, ¿verdad? No se pueden tener 10 empresas de telecomunicaciones porque los costos de entrada, la inversión que hay que hacer es una inversión muy alta. Entonces, la regulación que se implementa a través de la Conatel es fundamental para que los intereses del usuario sean atendidos, ¿verdad? Y de hecho ha sido tremendamente exitoso, ¿verdad? Ese modelo de una sana competencia, pero con un ambiente regulatorio que hizo que los costos de la tecnología hayan disminuido de manera importante. Claro, o sea, yo creo en una regulación que simplemente pone las reglas claras, ¿verdad? Como el boxeo, ¿verdad? Bueno, todos podemos, no se pega debajo del cinturón y vamos a trabajar todos con las mismas reglas, ¿verdad? Así, bueno, sentido, yo me anoto en ese grupo, en un sector público que delimita la cancha y le permite al actor privado moverse dentro de esa cancha. Así mismo, yo por eso, yo estoy de ese lado, ¿verdad? A pesar de que, repito, me considero una persona que estoy mucho más del lado de la derecha económica, ¿verdad? Pero, sin embargo, porque sé que es imposible ese mercado ideal de anarcocapitalismo y que tenemos que tener, entonces encontremos una manera, diríamos, sana de decir, bueno, entonces yo quiero un Estado que regula, que da las reglas para todos por igual, que no le traba, ni siquiera yo quiero que facilite, porque ahí me parece un error y ahí quiero que me des tu opinión. Yo no quiero que le facilite a nadie, yo quiero que no le trabe a nadie. O sea, yo quiero que una persona que diga, yo quiero abrir mi empresa y lo haga en un día, y no sea a un lugar. Porque tocaste un tema súper importante y súper actual para Paraguay, ¿verdad? Nosotros muchas veces miramos el peso del Estado sobre el ciudadano a través de los impuestos. Es importante, pero en realidad el peso del Estado pasa mucho más a través de normas, procedimientos. El ser formal es tremendamente costoso en el Paraguay. Entonces, si vos sos una pyme y querés abrir una empresa y querés ser formal, los costos asociados a ser formal son muy altos. Entonces, desalienta la formalización. Entonces, el Estado tiene que ser más ágil, tiene que ser más eficiente. Y te da un ejemplo, muchas veces se habla del tema de la digitalización. En vez de hacer un trámite, de ir a una oficina pública, ¿por qué ese trámite no se reemplaza por un trámite electrónico que vos puedas hacer en tu oficina o a tu casa? El problema es que muchos de esos trámites no tienen sentido. Es simplemente la repetición de medidas que se hacían hace 15, 20 años, que hoy ya no tienen sentido. Pero Santi, ¿vos te das cuenta? Hay bancos ahora que todo, pero absolutamente todo lo haces a través de sus páginas web. Así mismo. O sea, todo, cuando te hablo de todo, es solicitar lo que quieras solicitar, poner lo que puedas solicitar, el courier te trae, o sea, no saliste de tu casa y vos tenés todo. Así mismo. Hoy por hoy entonces nosotros tenemos que apuntar a eso, a un Estado que la mano sobre el ciudadano tiene que ser una mano de apoyo y no una mano que la aplaste, que no le permite progresar. Entonces, como vos decís, no quiero que le ayude, no quiero que le haga facilidades, que no le impida nada más, que no le impida. Y en el caso de Paraguay, es muy claro de que hoy el Estado sigue siendo una máquina de impedir. Y en gran parte, Jorge, atendé esta parte, en gran parte es porque la burocracia pública no le conoce y no le entiende. Hola. ¿Estás ahí? Hola. ¿Estamos? Hola. Sí, estoy. Hola. Te no sé que está saltando la luz, ¿verdad? Y hay anuncio de tormenta, así que por ahí me quedo en penumbra, pero voy a seguir acá a través del internet. Pero lo que te digo con esto es que el Estado, perdón, perdí el hilo, che. No sé qué te estaba contando sobre... Estamos hablando de que el Estado no tenía que impedir, ni siquiera tampoco facilitar, pero por lo menos tenía que impedir para que, y estamos hablando de la digitalización y bueno, de esos temas, ¿verdad? Exacto. Entonces, acá lo que hay que hacer es que el Estado no sea una máquina de impedir para el sector privado. Que el sector privado, obviamente, que haya reglas claras, que diga esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pero tiene que ser un Estado que le ponga al ciudadano en el centro de la política pública. No te estaba diciendo mi propia experiencia que el sector público y quienes han estado en el sector público les conocen muy poco. Entonces, ellos tratan de hacer
a su mejor entender qué es lo que le va a beneficiar al sector privado, pero la realidad es que no le conocen, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis ex colegas del sector público, digo, ustedes hablan mucho, pero no se comunican. O sea, hay mucho diálogo, pero no hay un entendimiento realmente de dónde le aprieta el zapato a la pyme, al emprendedor, ¿verdad? Y es esa falta de experiencia. Yo en estos 3 años que vengo trabajando ya en el sector privado, te digo lo que he aprendido en materia de sector privado, de realmente las trabas y los impedimentos, es tremendo, Jorge. Yo creo que esa es la enseñanza que tenemos que hacer. Tremendo. De que más No, que personas más. se involucren en Yo te política cuento, pública. yo soy empresario formalmente hace 17 años, ¿verdad? O sea, desde que abrí mi empresa y exclusivamente empresario hace 12 más o menos que yo renuncié al último trabajo que era justamente la Conatel que estaba, ¿verdad? Y en estos últimos años se incrementó la burocracia, se le acogotó más al empresario. O sea, yo te digo porque cuando nosotros estábamos trabajando hace, qué sé yo, 10 años atrás y teníamos, por el tema del IVA, presentábamos todo lo que comprábamos y era relativamente fácil y teníamos un pago de impuestos normal. No, ahora te están queriendo cobrar por el mosquito que entró en tu casa. O sea, no cambia la ley, entre comillas, pero le siguen acogotando al microempresario, al empresario, para chuparle la máxima cantidad de jugo que le puedan exprimir, lo que hace obviamente que sea mucho más difícil esa generación de empleo. Yo creo de que el Estado no es el que va a generar desarrollo. No. Yo creo que, los que generan desarrollo son las empresas privadas y para eso el Estado debe facilitar o más que nada no impedir generar las condiciones, ¿verdad? Y que esas condiciones sean simples. Y que esas condiciones sean simples, ¿verdad? Para que la gente pueda desarrollarse, pueda contratar 10, 20, 30 personas, familias que van a alimentar y que así puedan seguir creciendo, ¿verdad? Y bueno, y ahí volvemos a la gran pregunta, ya que estamos encajando con esto, impuestos. ¿Qué opinas de los impuestos? Paraguay puede, no digo que lo va a hacer, ni que debe hacerlo, pero puede en algún momento de su estadio de desarrollo hacer más amplio, cuando esté más desarrollado, pensar en tener tasas impositivas más altas. Hacerlo hoy sería un error terrible. Paraguay tiene que aumentar la recaudación, pero para aumentar la recaudación tiene que nivelar el campo de juego. Hoy la carga tributaria está soportada sobre los hombros de pocos contribuyentes. Entonces tiene que disminuir la informalidad, tiene que disminuir la evasión y eso va a generar recursos tributarios importantes para invertir en salud, en educación, en seguridad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Habiendo tantas necesidades de hoy. Creo que pasa por el uso de la tecnología. Yo creo que han habido avances hoy. El tema de la factura electrónica es un avance que vamos a empezar a ver frutos muy rápidamente. Creo que hay algunas leyes que se han venido implementando para facilitar la apertura de empresas, ¿verdad? Para que la pueda hacer desde el Internet sin que tener que, en algunos casos, tener que contratar estudios grandes que te tengan que hacer toda esa cuestión legal. Entonces, creo que el proceso de desarrollo del Paraguay también va a llevar a ese proceso de formalización. Paraguay sigue siendo la economía menos urbanizada de América Latina. ¿Qué significa eso? Que tenemos todavía un porcentaje de la población que vive en el área rural. Esa población rural, por definición, es una población menos formalizada, ¿verdad? Porque la actividad rural es una actividad muchas veces de subsistencia. La familia produce su alimento, ¿verdad? No tiene que estar facturando eso, ¿verdad? Entonces, pero el proceso migratorio del campo a la ciudad es un proceso irreversible, inatajable. Se va a dar. La gente quiere venir a la ciudad. Entonces, en la medida que Paraguay vaya avanzando, y obviamente eso requiere también una visión de una política pública de vivienda y urbanismo que pueda acomodar a esa población, también la economía se va a ir formalizando y va a generar mayores contribuyentes y mayores ingresos al fisco. Entonces, pretender aumentar los impuestos en esta situación va a ser un detrimento sobre aquellos contribuyentes formales
en beneficio de aquellos informales. El ejemplo más práctico es la reforma del año 2004. El impuesto a la renta de las empresas era el 30%. La evasión era altísima. Se bajó la tasa del impuesto al 10% y las recaudaciones aumentaron de manera dramática. Entonces nosotros tenemos que apostar a la formalización de la economía a través de la facilitación, y eso que hablábamos hace un rato, Jorge, de que la mano del Estado sea una mano de apoyo y no una mano de reprimirle a la iniciativa privada. Pero y bajo ese mismo punto de vista, porque ahí sí yo estoy de acuerdo, o sea, tengo una visión muy clara al respecto. Si el bajar impuestos en aquel momento hizo de que la gente, de que la gente se formalice, porque mira, de alguna manera, a pesar de que hay mucha gente todavía en Paraguay que tiene la mentalidad de la corrupción, por eso yo siempre digo, la corrupción no es algo exclusivo del gobierno. La corrupción es algo que está metido en la cultura paraguaya. O sea, el paraguayo si puede tener su Netflix gratis, lo va a hacer. Por más que moralmente... Pero ojo, Jorge, eso no es una condición del paraguayo, esa es una condición del ser humano. O sea, eso ya es una discusión filosófica y podemos ver el proceso evolutivo de la civilización y simplemente, cómo las civilizaciones van avanzando. O sea, simplemente yo me hago una contextualización local nada más. Obviamente, capaz que le pase lo mismo al suizo, no sé, ¿verdad? No importa. Pero hablando dentro de nuestra idiosincrasia paraguaya, o sea, te digo, hay una empresa grande y está la persona que está ahí y ve que hay hoja, resma de hoja y dice, bueno, hay muchas resmas, acá le llevan a mi casa para, total, nadie me va a ver. Eso es corrupción. O me voy y salgo a la calle y compro un DVD pirata, eso es corrupción, ¿verdad? O sea, entonces, y la gente se queja del amiguismo y de la corrupción o del nepotismo siempre y cuando no sea vos beneficiado. Porque si vos sos beneficiado, pues le va a llamar a tu socio, el concejal, y le va a decir, conseguime, por favor, conseguime, ¿verdad? Pero si vos sos beneficiado, lo vas a hacer. Porque pero yo te iba a decir, cuando el otro te cuento una anécdota. Cuando era el tiempo que era ministro, a la gente le encantaba llamarla al ministro, ¿verdad? Y todo era, no depende del ministro. Yo le decía, no depende de mí, hay normas y procedimientos, se cumplen y finalmente se hace, se implementa. Pero el tema de los pagos a los proveedores era un tema recurrente. Entonces mucha gente me llamaba, ¿verdad? Empresarios, políticos, y me llamaba y decía, ministro, está pues ese pago, ya está supuestamente para pagar, ¿será que no puedo dar una manito para que se acelere el pago? Y yo le decía, sí, claro que sí, cortaba, no le llamaba a nadie. A los 2 días recibía la acreditación porque era lo más nuevo que iba a recibir y me llamaba, muchas gracias, te recibí. Pero él sentía una satisfacción, pues le llamé al ministro y el ministro me dio. El ministro es mi amigo, ya se va en el asado, Entonces, decir... Son procesos culturales, ¿verdad? Y esto también, Jorge, nosotros tenemos que entender, tiene unas raíces históricas, ¿verdad? O sea, nosotros en muchos aspectos somos una sociedad con características cazadoras, recolectoras, que eran sociedades más primitivas, ¿verdad? Y eso lleva a un proceso evolutivo como sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros también tenemos que entender nuestro propio proceso de desarrollo como nación, como sociedad, y construir sobre eso, ¿verdad? O sea, decir, está bien, perfecto, venimos de acá, pero no por eso no podemos cambiar, y eso requiere esfuerzo y sacrificios colectivos e individuales que permitan dar esos grandes saltos, ¿verdad? Muchos de estos debates, ¿verdad? El famoso tema de la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Es poner al ciudadano por debajo de las instituciones. Las instituciones están arriba nuestro y nosotros tenemos que comportarnos dentro de ese marco jurídico que nos permite desenvolvernos, ¿verdad? Estos conceptos que son muy abstractos son conceptos que vienen de los países anglosajones, de Europa. O sea, acordate que la democracia, la política eran temas que se debatían hace más de 2000 años en Roma, ¿verdad? Y tienen su epicentro en Europa y vienen en América Latina, principalmente con el flujo migratorio que se da en el siglo pasado, donde cerca de 90 millones de europeos vienen a América Latina, van a Argentina y la convierten en la 5ª economía más grande del mundo, desarrollan la cultura y la política en países como Uruguay, Colombia, Perú. Lastimosamente Paraguay recibió menores flujos migratorios por 2 razones. Uno, por la geografía, costaba más llegar a Paraguay, un país sin litoral marítimo. Y el otro elemento es que Paraguay a comienzos del siglo pasado era una tumba a cielo abierto, un país que todavía se estaba reconstruyendo después de la guerra. Entonces no había mucho atractivo para que esas élites
políticas, económicas, sociales, vengan a Paraguay, como lo hicieron, por ejemplo, en un país como Argentina. Sí, pero entonces, y volviendo al tema de impuestos, porque a mí eso me parece algo crucial. Y obviamente yo como empresario lo siento, ¿verdad? Porque mensualmente yo estoy aportando mucho también, como lo hace mucha gente. Y hay gente obviamente que aporta muchísimo más, ¿verdad? ¿Por qué no bajamos, por qué no hacemos la carga fiscal más atractiva para la gente y con eso lograr, bueno, esa mayor recaudación que están queriendo, ¿verdad? A mí me parece que está ocurriendo todo lo contrario, es decir, están buscando la vuelta para exprimirle al empresario al máximo. No veo que se esté haciendo mucho para formalizar otros lugares, sino que es más bien, bueno, a vos que ya está pagando, a vos te vamos, vos que ya sos cliente fiel del tema, te vamos a agarrar más del cuello y te vamos a cobrar más cosas. No te vamos a cobrar más cosas, pero en realidad sí te cobramos más cosas, ¿verdad? Porque no te permitimos deducir prácticamente nada, que es decir, al final de cuentas decir te estamos cobrando más dinero, ¿verdad? ¿No es mejor un Estado que haga más pequeño eso, que le diga a la gente, bueno, es mejor ser formal, porque sea como sea, sigue siendo mucho mejor ser formal, porque a vos te cae, qué sé yo, te cae el fisco de alguna manera y te puede perjudicar, de verdad. Entonces, obviamente es mucho mejor estar al 100% legal, hacer todo lo que la ley dice, porque bueno, vas a pagar más impuestos, pero por lo menos vas a estar tranquilo, ¿verdad? Entonces, ¿no es mejor bajar impuestos? Facilitar el tema para que haya esa mayor recaudación que se está queriendo, para que ojalá eso se vaya realmente para educación, salud y todo eso. La pregunta, Jorge, sobre tu planteamiento es cuánto tenés que bajar, ¿verdad? Y esto fue ampliamente debatido. Hay un economista de apellido Laffer que construyó una teoría que se llama la curva de Laffer, que dice hay un nivel óptimo que si aumentás impuestos las recaudaciones bajan y disminuís la tasa impositiva, las recaudaciones caen, ¿verdad? Y eso requiere una calibración. En el 2004, ¿por qué se eligió el 10% de IVA y el 10% de impuesto a la renta? Porque la tasa efectiva estaba cercana al 10%, lo que efectivamente la gente pagaba. Entonces, por eso se determinó. Ahora, no está claro, de hecho hay muchos elementos que dicen que disminuir la tasa de impuestos va a hacer que la gente se formalice. No pasa por ahí. Ya no es una cuestión de la tasa. Es un problema de el costo de ser formal. El costo de ser formal entendido en, número uno, que tu competencia también pague impuestos. Y ahí entra a tallar el control que hace el Estado, ¿verdad? Hagamos de cuenta que estamos en una cuadra, todos tenemos la misma actividad, ¿verdad? Tenemos una despensa, ¿verdad? Y vos, Jorge, sos una persona formal que le tiene a su personal en IPS, paga el IVA, paga el impuesto a la renta. Tenés unos costos que si tu vecino no tiene esos costos, si tiene personas que no le pagan IPS, que no pagan impuestos, puede vender el mismo producto que vos más barato. Entonces le desalienta. Entonces, no es una cuestión de cuál es la tasa de impuestos. La pregunta es si todos se rigen por la misma norma, ¿verdad? Porque podemos suponer de que todos quieren ser formales y contribuyentes, pero la verdad es que también está el famoso, ¿cómo se dice? El famoso avivado, que no importa la tasa, igual va a querer evadir. Hay gente que le encanta manejarse en la informalidad y bueno, ahí es donde tiene que entrar el rol del Estado para controlar, no solamente para que todos paguen impuestos, sino para que no haya una competencia desleal contra aquel que sí está cumpliendo todas las normas. Y sí, bueno, me parece que la postura es clarísima, me parece muy razonable. A mí en ese sentido me gustaría ser un poquito más, ¿cómo decirte? Tener una política un poco más fuerte con respecto a eso, pero obviamente yo no soy economista, no soy político y no estoy en el gobierno y no tengo las herramientas. Máximo yo como un ciudadano que me gusta leer mucho y que me encantan estas cosas puedo opinar, ¿verdad? Y en ese sentido ni me atrevería a entrar en una discusión contigo en eso. Por eso me gusta mucho lo que estás diciendo y cómo lo estás diciendo, ¿verdad? Porque te cuento que es mucho de sentido común, porque y esto, todos tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Yo tampoco estoy en el gobierno, no estoy en un cargo público, pero sí siento una gran responsabilidad de hablar de estos temas, muchas veces es docencia, ¿verdad? Explicar cómo funciona. Porque muchas veces nos dejamos guiar por el titular del diario o por 140 caracteres en Twitter y nos lleva a tomar posiciones que a simple vista pueden ser razonables, pero en realidad son tremendamente perjudiciales, ¿verdad? Porque
uno de repente dice, no, que se le cobre más impuestos a este sector. Y la pregunta es, ¿y todos los sectores que no están pagando impuestos, por qué primero no vamos a cobrar a aquellos que no pagan absolutamente nada, que no aportan ni el saludo? Como me dijeron en varias oportunidades empresarios que me dicen, mira Santiago, hay 3,5 millones de paraguayos en edad de trabajar. 300.000 están en el sector público, 3.200.000 están en el sector privado. Entonces, realmente, quien genera crecimiento, quien emplea al paraguayo es el sector privado, y hay que conocerlo, hay que entenderlo y hay que defenderlo. Y en ese sentido, y ahí algo el cual yo también tengo una idea muy clara, pero me gustaría saber tu opinión. En este tema de los impuestos está muy relacionado con el tema del tamaño del Estado, porque obviamente si no es un Estado muy grande, necesitas dinero para poder pagar. Hoy sabemos que la torta está puesta en un 90% de todo lo que entra, es para pagar salario, para poder pagar, bueno, todo lo que implica mover la maquinaria del Estado, y apenas un 10% se utiliza para poder hacer lo que en teoría debería hacer el impuesto, ¿verdad? Ahora, ¿qué vos pensás de esta reforma del Estado, que estoy seguro que nunca va a venir de parte de los políticos, ¿verdad? Porque obviamente son los más interesados que la torta sea grande. Pero hay que achicar el Estado, hay que hacerlo más eficiente, hay que eliminar ministerios, hay que hacer que la gente pueda ser más libre sin tener demasiadas leyes de por medio, ¿verdad? Porque obviamente cuando más leyes metes, más ministerios, más control, más todo. ¿Qué opinas al respecto en general? A ver, tengo súper claro estos temas, lo pienso, lo estudié, lo viví en la administración pública. Yo no estoy de acuerdo de achicar el Estado. Yo estoy de acuerdo de tener un Estado que cumpla roles que son indelegables, que nos va a llevar probablemente a tener más presencia en algunas áreas y menos presencia en otras áreas. ¿Dónde creo que el Estado tiene un rol indelegable? La provisión de salud pública. Tenemos que invertir más en salud pública. Pero también tenemos que hacer que el diseño de nuestro modelo de salud pública sea acorde a los tiempos que vivimos. ¿A qué me refiero con esto? El IPS. El IPS tiene la misma estructura jurídica que lo vio nacer hace 60 años, en un Paraguay donde la esperanza de vida era más pequeña, las complejidades en materia de salud era mucho más sencillo, ¿verdad? La gente se enfermaba menos. Entonces nosotros tenemos que adecuar nuestras instituciones, tenemos que modernizar a los nuevos tiempos. En materia de salud, en materia de educación tenemos que invertir más, pero no en el mismo modelo de la educación de los últimos 100 años. Nosotros tenemos que desarrollar un modelo de educación que probablemente el mejor profesor de matemáticas va a estar sentado atrás de un teléfono y le va a enseñar a 100.000 niños, a 200.000 niños. Ya no es el modelo de entrenemos, formemos a 60.000, 70.000 docentes. Porque ese es un modelo más ineficiente. Que aparte, con un país como Paraguay, con una geografía muy amplia, estamos hablando de un país que tiene la misma dimensión de Alemania, pero que tiene una población que es 1/10. Entonces, entregar servicios públicos de calidad es más costoso. Entonces, tenemos que adecuar eso. Entonces, presencia del Estado en aquello que es fundamental del Estado, que permita el desarrollo y el progreso individual de las personas. Pero eso nos va a llevar a que el Estado tiene que dejar de participar en algunas áreas y permitirle al sector privado. Telecomunicaciones es un ejemplo. O sea, hoy no tiene sentido pretender que el Estado a través de Copaco provea líneas de teléfono en línea baja. Nadie utiliza la línea baja. Entonces, ese es un rol probablemente el Estado tiene. Yo no digo que cierre Copaco, pero capaz que Copaco tiene que redefinirse en otro rol, en ir en un lugar donde el privado probablemente no vaya. Creo que para el Estado sea fundamental. Y así ocurre con energía eléctrica. Probablemente el Estado tiene que concentrarse más en la distribución y en la transmisión y en la generación, y dejar la distribución, que es el mantenimiento del servicio domiciliario, a un operador privado que va a ser mucho más eficiente, ¿verdad? Pero inclusive la energía eléctrica tiene 3 factores, ¿verdad? Producción, transporte y distribución, ¿verdad? Yo, por ejemplo, creo, y obviamente no estamos hablando de privatizar ni Itaipú ni Yacyretá, ni hacer una... En eso concuerdo también, ¿verdad? De que acá hay un interés nacional, porque de alguna manera como que todos los ciudadanos tenemos cierta injerencia, ¿verdad? Ya sea de alguna manera, presionar a los políticos o lo que sea, ¿verdad? Para cuidar de esos bienes que son de todos, ¿verdad?
Ahora, el transporte y la distribución pueden estar perfectamente privatizados en competencia y obviamente con unas reglas de juego bien claras, que fomenten, como hoy. Hoy las telecomunicaciones son, yo creo que un ejemplo de regulación por parte de la Conatel correcta y de empresas privadas que están en competencia. Y Así la mismo, competencia, Jorge, y la competencia es sangrienta, ¿verdad? y ahí ese es un sector que le vendría bien tener una regulación y una supervisión. Hoy carece, hoy no hay un ente como tiene las telecomunicaciones a través de Conatel o como tiene el sistema financiero a través del Banco Central. La energía debería tener, es uno de nuestros activos más importantes, ¿verdad? Pero también quiero agregar algo, Jorge, ¿verdad? Porque todo esto que hablamos parece que tiene mucho sentido y la pregunta es, ¿por qué no se hace? Acá Santiago le estamos escuchando de todo lo que se tiene que hacer y por qué no hizo y por qué no se hace esas cosas, ¿verdad? El proceso de cambio son procesos que llevan tiempo, que requieren un compromiso a nivel de sociedades. Son cambios estructurales, ¿verdad? Y más cuando hablamos de países que utilizan el modelo democrático como la base política, ¿verdad? Diferente es si yo soy, no sé, un dictador y yo sé lo que tengo que hacer y hago y no le pregunto a nadie. Pero en democracia requiere construir consensos. Entonces, en todo proceso de cambio que sabemos que va a generar beneficios, ese cambio va a generar un perjuicio para una minoría, porque va a haber siempre una minoría que va a ver algún privilegio, algún beneficio que va a cambiar y le va a perjudicar. Y la gran mayoría de la población que se va a beneficiar no ve ese beneficio hasta que se materializa. Entonces la historia de la humanidad nos muestra que cambiar el status quo no es fácil. El proceso de innovación, de animarnos a aventurarnos a aquello que no conocemos, genera resistencia. Yo tengo una premisa que para mí es muy clara, ¿verdad? El Estado es pésimo dando servicios, pésimo. Y ha demostrado en Paraguay por lo menos que hasta el momento no hubo ni una sola empresa del Estado que haya dado servicio que sea mínimamente bueno. Mínimamente bueno. O sea, creo que la ANDE en su momento fue lo que más o menos, pero podría haber sido 1000 veces mejor, 1000 veces mejor. Pero sí, pero sí el Estado puede llegar a ser un ente regulador que funcione. Yo estuve en la Conatel y sé que es un ente que funciona. Puede funcionar mejor, tiene sus problemas, porque obvio, no vamos a entrar en esos detalles, pero es un ente que en general pasa el umbral y funciona. Por algo tenemos resultados de tener hoy telecomunicaciones excelentes. O sea, hoy la competencia entre las celulares es una cosa de loco, ¿verdad? O sea, pero yo te doy un ejemplo, para... Jorge, pero déjame darte un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en líneas generales de lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Que el Estado por lo general no es eficiente, que el privado puede ser más eficiente. Pero como te dije al comienzo, existen momentos en donde el mercado tiene fallas, donde se pueden generar oligopolios, ¿verdad? Que se junten 3, 4 empresas y digan, este va a ser el precio y en detrimento del consumidor nosotros generamos un ingreso mayor. Eso le toca a Paraguay en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el combustible, que a nosotros nos tocó en la administración pasada bajar el precio del combustible, mejorar la calidad del combustible, disminuir el precio del gas. Y fue una herramienta muy útil para generar un beneficio microeconómico a la población, ¿verdad? El gas es un impacto tremendo, ¿verdad? Y vos me decís, pero eso es fácil. No, no es tan fácil, porque tuvimos que ir a negociar con YPFB, que es la empresa boliviana, una empresa pública, que tenía cerrado la comercialización de gas con operadores privados. Y la ganancia era una ganancia enorme y requirió un esfuerzo del gobierno paraguayo con el gobierno boliviano para que se pueda acceder, para que Petropar pueda comprar gas boliviano y finalmente tener este programa que fue Ñan de Gas, que tuvo un alto impacto y que después le hizo a los operadores privados tener que disminuir el precio, mejorar la calidad de su servicio. Entonces, estos temas son controversiales, pero cuando nosotros estamos pensando el impacto que tienen estas medidas en los sectores más vulnerables, realmente es una herramienta muy, pero muy útil. Totalmente. Bueno, estamos llegando ya básicamente a la hora. Creo que ahora Instagram te permite un poco más, pero bueno, en honor a lo que siempre hacemos,
quedaron más de la mitad de las preguntas en el medio. Hay mucho para hablar, pero siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Al final, de repente, nos alargamos en ciertos puntos que son interesantes, ¿verdad? O sea, esto es apasionante. Se nota al escucharte que vos te brillan los ojos cada vez que hablas de esto. Y eso es lo bueno de hablar, gente que realmente ama lo que hace y ama lo que piensa, lo que dice. Así que vamos a pasar al sector de preguntas rápidas y de respuestas rápidas. O sea, son ping-pongs rápidos para poder hablar. Independencia del BCP, ¿te parece que es independiente y que es correcto, sí o no nomás? O sea, vamos al rápido. Sí, es independiente y genera un beneficio para el país, tremendo. Genial. Y eso no tiene que cambiar ni jamás, ¿verdad? No, no tiene que cambiar. Y tenemos que cuidar, los paraguayos tenemos que cuidar. En el 2023 el guaraní va a cumplir 80 años. En el mismo periodo de tiempo, Argentina le quitó 16 ceros a su moneda. Entonces, es un tema que es una conquista de la sociedad y hay que cuidarla. Más allá de entrar en realidades y sin respuestas políticas, Paraguay es un buen país para vivir. Paraguay es un gran país. Paraguay es un gran país y tiene un problema en el buen sentido de la palabra de abundancia, que nos lleva a no valorar todo lo que tenemos. Concuerdo plenamente contigo. Las ONGs, el gobierno, o sea, nosotros con nuestros impuestos, voy a ser más vehemente, nosotros como reporteros debemos estar pagando a ONGs, ¿sí o no? Creo que sí, creo que hay algunas ONG que cumplen un rol fundamental. Hay ejemplos claros de generar impacto social de una manera que el sector público probablemente no lo pueda hacer. Voy a mencionar una de Kení, por ejemplo. De Kení es una ONG que recibe una pequeña porción de sus ingresos a través del sector público, el presupuesto, pero genera un impacto en niños tremendo que probablemente el sector público no lo pueda sustituir. Tenemos entonces, cambio la pregunta también para respuesta rápida, ¿verdad? Tendríamos que haber, o el gobierno debería hacer un control mucho más intensivo con a qué ONG se le da el dinero. Totalmente, y hay muchos abusos y hay malos manejos y hay mucha corrupción ahí también, así que creo que la clave es premiar a aquel que hace un buen servicio público y castigar a aquel que utiliza recursos públicos de manera incorrecta. Bueno, aborto legal. No. La vida defensa de la vida desde la concepción. ¿Alguna ley que otorgue una unión civil entre personas del mismo sexo? Creo que es una discusión que está contenida en el ámbito constitucional. Los paraguayos decidimos en el año 92 reflejar cómo queremos regir. Y la Constitución es claro, ¿verdad? Que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Así que creo que en nuestro marco jurídico y lo que los paraguayos entendemos mayoritariamente es la unión, entendiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Clarísimo. Bueno, ahora el último ping-pong. Y antes de cerrar esto, quiero decirte que tuvimos ya, vos sos el tercero, bueno, hoy no sos político, pero sí lo sos, ¿verdad? De alguna manera. Figura pública, más que político, una figura pública, porque en realidad sí, figura pública. A no ser que entendamos en el buen sentido de la palabra que el político es aquel que presta un servicio, ¿verdad? Yo, por más que no estoy en un cargo público, sí siento que genero un servicio y contribuyo a la sociedad. Bueno, te cuento que de todos los que estuvimos, la verdad que había muchos mensajes muy negativos por parte de los otros dos, la verdad, de mucha gente. Acá, a pesar de que lo estoy viendo rápido, después mi señora lo que me pasa todos los screamers, que yo vaya guardando, porque lastimosamente no se puede rever después, ¿verdad? Muy positivo, Sandy. Se nota que sos una persona muy querida y obviamente a la hora de hablar contigo se nota, entiendo por qué, ¿verdad? Porque sos una persona muy afable, muy clara en tus ideas. Seguro que hay mucha gente que no está de acuerdo contigo, pero eso es normal, ¿verdad? Es normal, es normal. Eso es parte del juego, ¿verdad? Pero muchos realmente mensajes extremadamente positivos. Bueno, Horacio Cartes, rápido, así, palabritas. Bueno, yo no lo conocía a él antes de llegar al gobierno. Yo ya era funcionario público, trabajaba en el Banco Central. Me da la oportunidad de ser ministro de Hacienda con 36 años. Ahí sí fui el ministro de Hacienda más joven de Paraguay. Y no solamente me dio la oportunidad de ese cargo, sino que me dio todas las herramientas y todo el apoyo
para poder implementar todo lo que quise hacer. Y realmente palabras de gratitud. En un momento me plantea a ser candidato a presidente y realmente lo veía como un desafío generacional, que jóvenes paraguayos que se han preparado, que tienen vocación, tengan la oportunidad. Así que realmente tengo una relación de hace 7 años con él, hoy ya fuera del ámbito público. Y realmente, a pesar de muchas diferencias que tenemos, ¿verdad? Somos de generaciones diferentes, somos de clubes diferentes, él es hincha de Libertad, yo de Olimpia. Creo que compartimos una visión de un Paraguay mucho más desarrollado y principalmente un Paraguay que le dé oportunidades a los paraguayos. Fernando Lugo. Creo que Fernando Lugo es un poco el resultado de esa falta de compromiso de muchos paraguayos de involucrarse. Creo que él tenía una responsabilidad y había asumido un compromiso con la Iglesia Católica, llegó a ser obispo y creo que defraudó esa confianza y a partir de ahí creo que empezó gran parte de los problemas, ¿verdad? Mucha deshonestidad personal y bueno, creo que hoy es lo único que sostiene a un grupo político que de no ser por Fernando Lugo, que es una figura todavía muy popular, no tendría ningún espacio dentro de la política paraguaya. Payo Cubas. Payo Cubas creo que también es un reflejo de la incapacidad de los paraguayos de generar alternativas. Él representa el antisistema, una persona totalmente que promueve el anarquismo y la inestabilidad. Y creo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque eso en algún momento puede caer bien a sectores que están frustrados con lo que tienen actualmente, pero nos pueden llevar a un camino de destrucción tremendo del Paraguay como una nación. ¿Podemos pensar en Sandy Peña, presidente de la República de Paraguay? Claro que sí, creo que es posible. Ahora, Jorge, no sé si es el único objetivo que tengo en la vida, ¿verdad? Creo que, y lo he dicho varias veces, tengo 42 años y quiero ser parte de una generación que genere cambios a lo largo de mi vida. Y eso no se va a definir solamente en un periodo de 5 años. Así que creo que si de alguna manera mi participación en la vida pública le puede entusiasmar a otras personas que también participen y se involucren, creo que esa puede ser mi gran contribución a lo largo de mi vida. Sandy, quiero agradecerte de todo corazón de que hayas aceptado este encuentro. Bueno, hubo gente que estuvo, que vino y se fue. De todos modos, esto queda acá y después te cuento que se ve muchísimo. Después hay gente que agarra fragmentos de esto y lo pone en Twitter. O sea, hay mucho que se va a decir todavía de esto. Pero yo te quiero agradecer por este espacio, por este momento. Creo que pasamos bien. Espero que vos haya pasado bien. Yo pasé súper bien. Me encantó. Me encantó, me encantó, Jorge. Y te digo, creo que es importante, ¿verdad?, que sigamos hablando de estos temas. Y creo que nos hace muy bien como sociedad, ¿verdad?, de sacarnos los miedos, de no tener el miedo a la confrontación de ideas, ¿verdad? No hace falta que confrontemos agravios, que confrontemos ideas. Te pueden gustar las ideas de uno o otras, pero yo creo que involucrarnos y tengamos una sociedad cada vez más participativa en estos debates, creo que nos va a ayudar también a elegir cada vez mejor. La democracia es fundamental, pero para que funcione no basta solamente tener la libertad de elegir. La oferta electoral tiene que ser una oferta electoral rica, abundante, ¿verdad? Y en eso tenemos que entusiasmarle a las personas que sean parte de esa oferta electoral, ¿verdad? Y que realmente se animen a generar los cambios que todos soñamos en este país. Así que te agradezco que me des esta oportunidad, disfruté muchísimo conversando contigo, Jorge, y bueno, un saludo a todos los que nos acompañaron. Muy bien, gracias por todo y a ustedes que estuvieron aquí presentes. Obviamente esto queda para los que quieran o puedan ver más adelante. Y bueno, Sandy Peña, una persona muy conocida, figura pública, como él lo dice, y una persona que también es muy querida. Los comentarios demostraron que hay mucha gente que te quiere, Sandy. Y bueno, vos ya me convencía antes, pero con esto me convenciste más todavía. Así que, bueno, te animo obviamente a que sigas con lo que estás haciendo. Yo creo que entre todos los que todavía tenemos mucha juventud acumulada,
podamos todavía hacer algo por nuestro país. Todos amamos este Paraguay, así vos y yo somos personas que amamos este país y que queremos lo mejor para nuestra familia y para todas las personas. Gracias por todo y todos los que están ahí, nos vemos. Excelente. Chao, 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 chao. chao, chao. Muy bien. Ahí se fue Santi. Gracias, señores, por todo. Yo también me estoy yendo y creo que estuvo muy interesante. Esto va a ir para, se queda en Instagram y va también para YouTube, para Facebook, como siempre, para todos lados.